Muy bien, aquí estamos, largamos la semana, esto es solo una vuelta más. Voy a presentar a quienes me acompañan. Está Lucía Salinas, vean ustedes. Muy buenas Lucía Salinas noches. en persona, en vivo. Y en directo. Es la Lucía Salinas de las 20:07, les iremos contando más adelante. Pablo de León. ¿Cómo te va? Muy bien. Está Jessica Bossi. ¿Cómo le va? ¡Ay, feliz lunes! Felicísimo lunes, en los mismos colores, oscuros, Osvaldo Bazán. Buenas noches, ¿por qué feliz lunes? Porque me Ella encanta. saluda así. Es así. Feliz. A mí no me gusta el lunes que te veo. Ay, mua. Ay. Cortemos con tanta dulzura. Claro, por favor. Hoy nos visita Luciana Geuna. Bienvenida. ¿Cómo le va? Bien. Muy ¿Está bien? Por suerte no estoy cansada, pero bien, bien. Estuvo moderando. Estoy como- Bueno, Sí. quiero mostrarles un poco una síntesis, algo de lo que pasó anoche, pero en modo Andy Olivera. A ver. Javier, por sí o por no te quiero preguntar. Dijiste en el programa de Feynman que vas a eliminar los subsidios. ¿Los vas a eliminar sí o no? Por sí o por no, ¿vas a dolarizar la economía sí o no? Por sí o por no, ¿vas a eliminar el Banco Central? A ver, primero a mí no me vas a condicionar si contesto sí o no. Lo que sí te voy a decir es que, ¿sabes qué? Ustedes estuvieron mintiendo con los subsidios. Ustedes son unos mentirosos. Vos sos un mentiroso en engañar y asustar a la gente de cómo lo hiciste. Y te voy a explicar por qué. Porque el boleto, dado lo que cubre hoy, cubre una sexta parte. Por lo tanto, digamos, primero tendrías que multiplicarlo por 6. O sea, con lo cual no te vas a 1.100, te vas a 350 aproximadamente. Y invito a la gente a que entre a Google y revise la plataforma de campaña del señor. Habla de fuerte ajuste del sistema de jubilaciones y pensiones. No hablo 83.000 pesos menos en enero No van a cobrar los hablo de jubilados. ajustar el sistema previsional. De Está hecho, en el segundo digo capítulo. de poner en orden el sistema Te invito a previsional leerlo, está sin en el vulnerar segundo derechos. capítulo. Si vos no sabés leer, no es mi culpa. invito Pero a ¿sabés leerlo, qué? está en el Además segundo quiero hablar... No se pisen porque no los podemos escuchar. Queda claro que no le importa a la Argentina. Te pasaron la información falsa. Culminó el tiempo. Muy bueno. Muy bueno como siempre Espectacular. Andy. Bueno, muy bueno. El laje no blanco. Hemos visto ahí. Sí, ¿viste? No se puede decir el no blanco. Bien, Ahí está. empiezo por vos, porque vos estuviste ahí. Sí. ¿Cómo observaste en la proximidad? Después Milei se quejó hoy de que lo De la tos. incomodaron, de la tos. ¿Cómo viste vos el ambiente ahí? Mira, el ambiente fue mucho más encendido de lo que se escucha en la transmisión. Eso en principio es una gran diferencia. No sé si eso fue así en todos los debates anteriores, pero en este había momentos donde yo honestamente pensaba en decir, che, a ver si se calman o algo así, porque pensaba que se estaba escuchando. Las tribunas de ambos, te referís. Claro, sí, en general había mucha más reacción, ¿viste? Ellos no pueden, la gente no puede hacer nada en teoría, ni gritar, ni hablar, ni aplaudir, ni nada. Y pasaba, había mucha reacción, porque claro, era otro tipo de debate, fue otro formato, había mucha interacción, mucha chicana del uno al otro, muchas situaciones que te daban una reacción automática, no porque quisieran violar la norma, sino porque es lo que les pasaba. Pero eso en principio. Ahora, todo el episodio TOS, que estuve todo el día rastreando el episodio TOS, porque me parecía que era importante. Yo estaba, cuando los moderadores estamos arriba del escenario, a mí me tocó el primer bloque, y los otros dos están ahí abajito, digamos, justo en la primera fila. Entonces, cuando rotamos y suben Antonio Laje y Erika Fontana, yo quedo ahí, estoy hasta el final en el debate, que de hecho Erika no pudo terminarlo. O sea, ella tenía las palabras de cierre y no se pudo terminar porque ahí se armó esa cosa como tribunera, que fue cuando todo el mundo empezó a cantar cada uno. O sea, Suya. Milei presidente o Massa presidente, de la misma canción, pero con protagonistas distintos. Y yo no escuché lo de la tos. Pero, digamos, no me sentí un parámetro, porque estaba en una situación muy particular, moderar implicaba obviamente un montón de nervios, era estar en una burbuja. Entonces, hoy me dediqué a llamar uno por uno para ver si lo de la tos había existido. Y a mí, o sea, gente que no tiene nada que ver ni con Massa ni con Milei, me dice que claramente lo escuchó ahí adentro, Sí. que claramente hubo un tosedor. A la gente de la campaña de Massa ahora me está diciendo que efectivamente pusieron un tosedor a toserle a Milei. Yo ahí dudo. Esperá. ¿Por qué? Porque es muy fácil ahora decirte puse un tosedor. Sí. Yo ¿cómo sé si es real o no que había alguien ¿Pero ellos tosiendo? creen que es un mérito haberlo hecho? Bueno, ellos creen que
A ver. ¿Pero qué te lo estrategia de cuentan? Massa. ¿Como la mano de Diego a los ingleses? ¿Como la Claro. picardía graciosa que permitió...? Claro, me no dicen, sé? no teníamos Benadryl, fue lo que me dijeron. Ah, pero es un datito, ¿eh? Es un datito. Yo, Te confirmaron que habían puesto, no un reidor, un tosedor. un tosedor Ah, mirá. en ese final, que acá esto es más mío, es más análisis. A mí me parece que de todas las partes que tuvo el debate, la parte más sólida de Milei fue su minuto final, sus Sí. 2 minutos finales. Y cuando hoy a la mañana lo escuchaba con Feynman, de algún modo petardear su propio momento, que es el que estuvo más indiscutible, que la gente aparte no escuchó ninguna tos, y a él no se le notó que estaba escuchando una tos, al poner la tos en el escenario, un poco, no te digo que lo arruinó, pero terminó empañando. restó valor. Terminó empañando Claro. un momento donde él había estado sólido en sí mismo, con un argumento más claro y empático. Sí, me yo, pareció. si vos me confirmás, digamos, que hay alguien, obviamente no vas a revelar, se dice el pecado, pero no el tosedor. De hecho, pregunté. Pero porque- pero si ¿Quién vos era el confirmás tosedor? eso, ya es apelar a cualquier cosa, digamos, a lo chiquito, lo mediano, lo grande. Sí, ya no sabes qué es Carpeta, peor. carpetita, es una librería, Ya digamos. no sabes qué es peor. Si Milei diciendo no puedo hablar porque me tosen, o los otros pensando en poner un tosedor para que él no pueda hablar. La Es verdad que como las todo dos el cosas tiempo son forzar espantosas. Además, a Massa le había ido bien. Incluso no hacía falta, si vos querés pensarlo objetivamente. Aparte, si había un tosedor, era un invitado. No, pará, y ahí quería llegar yo. Al estar en primera fila, para mí estaba muy claro las ubicaciones de toda la gente. Una cosa que también me parece importante aclarar, que Milei esta mañana, una de las cosas que dijo fue como que había habido una traición en cuanto a la espacialidad de cada uno, de las tribunas, vamos a decirle, de Massa y Milei. Eso está súper reglamentado, está en el reglamento, lo Me dejás poner firmaron. una pantalla para atrás porque Sí. quizás yo estoy grande y entendí mal. Vos lo que me decís es que pusieron a alguien vos tosé como en una obra de teatro, viste que hay uno que larga para despertar Sí, el la claque. aplauso. Lo hicieron. Se llama la claque, se llama eso. Es eso. Te voy a responder con la información que tengo yo. Sí. Una persona que no es de ninguno de los dos partidos me dijo que lo escuchó claramente, que no era una persona descompuesta, sino que había alguien claramente tosiendo para molestar. ¿Solo al final o todo el Solo- debate? Eso fue solo al final. Ok. Perdón. Y entonces fui a gente que está en la intimidad de la campaña de Massa, que está al tanto de cada una de las cositas que se decidieron para esa noche, y se rió y me dijo, no teníamos Benadryl, como concediendo que había sido una estrategia. Si vos me preguntás si se puede llegar a eso en esta campaña, no te dudas. No Ahora, tengo. no sé si fue así o no. Ok. Examinemos los dos campamentos, cómo fue decantando lo que ocurrió anoche, qué efectos tuvo en la tropa interna. Pablo de León, elija un campamento y desarrolle. Bueno, a mí me llamó mucho la atención que después del debate, Milei haya hecho 3 radios en continuado y a la mañana. Dio una nota en Radio Continental de más de 1 hora. Y después habló con Feynman y en Radio Mitre y luego con Longobardi en Rivadavia. Este orden después no lo sé, pero me sorprende que habló como 1 hora y pico. Y sí, a Longobardi le dijo que él había estado trabajando después del debate y que a las 3:30 de la mañana había estado trabajando con su jefe de gabinete, Nicolás Pose. Con lo cual, a mí me sorprende que después de un estrés de semejante, la verdad que es un estrés, lo veíamos ayer acá, estar 2 horas en un... No, porque no es lo mismo un debate de 5, donde vos tenés lugares, vos tenés descansos, vos estás observando, más allá. Acá era 1 a 1, un espadeo 1 a 1, con lo cual digo, después de eso, ponerte a trabajar y después atender 3 radios a la mañana, a mí me parece que evidentemente muestra que son distintos, son muy distintos, Milei y Massa para todos los gustos, pero me parece que lo de Milei es muy fuerte y también es un estrés muy grande que esté sometido a todo eso. Me parece que eso tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con muchas declaraciones que él hizo y a mí lo de las toses me parece muy raro, digo porque en cualquier acto, Movistar Arena, ¿cuánta gente tenés adelante? ¿30.000 personas? Si vos nadie hace un discurso en un acto político, nadie, desde el Movistar Arena, te digo algo coqueto, a la cancha Arsenal, sin que vos tengas ruidos. Y a mí me llama la atención que una persona que fue arquero de fútbol se queje de las toses, es muy extraño, pero bueno, son momentos de la vida. A mí me llama la atención que un hombre ya habla en la Cámara de Diputados, donde se gritan, y lo hemos visto acá y lo mostramos todo el tiempo, de todo. Me llama un poco la atención en el análisis primero del campamento Milei. Bien, Jessy. Iba a hablar de Massa, pero antes quiero decir una frase
de la televisión, que es las excusas no se televisan. Claro. Parece que el error de Javier Milei, que yo creo que tiene un tema con los ruidos, porque lo Sí, vimos sí. en Sí, América, digo, no sé si es reciente, de siempre, o lo que fuera. Hay gente que tiene especial sensibilidad y se perturba con el ruido. Me parece que él en varias ocasiones ha referido a ese punto. Hoy sumó un rosario de quejas, decía Lu, el tema de las ubicaciones. Es como cuando Patricia Bullrich explicó al día siguiente que estaba enferma. Ya está. Digamos, me parece que es un error esa aclaración porque, digamos, lo que hace es reforzar algo que, digamos, está flotando sobre él y que él quiere que no exista, que es su estabilidad emocional. Entonces, si sale a aclarar todo el tiempo esto, me parece que termina reforzando el concepto, que no digo que sea así, pero que pesa sobre él. Y respecto de Massa, me parece que anoche se lo vio, como dijeron, profesional, seguro, estudió para el debate, lo preparó, se pasó, esto es una opinión personal, se pasó de verdugo y de hecho hoy cuando hay ¿Qué quiere cortes- decir se pasó para vos de verdugo? Bueno, que él claramente fue el que dominó. Había un domador y un domado, que justo el domar es como una palabra muy de la libertad avanza, por otro lado que en Twitter la mueven mucho. Me parece que ahí era un padre, la imagen que a mí se me vino a la mente, vos sos el psicólogo, pero es un padre psicopateando a un hijo que tiene un poco que ver con la historia del propio Milei. Un La ha exceso de contado, severidad que sí. paradójicamente La podría ha con- producir, no sabemos Sí. en todo el auditorio, digamos, en toda la sociedad, pero en una parte más una identificación con el que está siendo cuestionado. Sí, claro. Con la autoridad, Sí. a Después quien está el concibe sesgo de como autoridad. confirmación. Ahí Cada la- uno la después empat- se identifica Sí, los roles y elige lo que quiere. Eso por eso pero digo, ojo es una con eso. interpretación con esto, porque me parece que no fue al azar. Y me parece que tiene que ver con una historia que Milei ha contado. No estoy revelando algo que salió en un artículo perdido. No, es algo que él ha referido y ha contado. Viendo un estudio de Pulsar que ellos hacen es de la Universidad de Buenos Aires, la reacción al momento. Uno de los momentos que más repudio generó entre los indecisos, ellos hicieron una muestra con indecisos, es el momento en el que Massa le tira por la cabeza ¿por qué no te renovaron en el Banco Central? Donde aún uno lo que ve ahí es alguien diciendo, da explicaciones de algo que yo sé y el resto no sabe, y como ponerlo en una situación Sí. de exposición brutal. Yo quiero decir que en un ratito vamos a estar hablando de esto y de muchas otras cosas más de la agenda, de la propuesta con Victoria Villarroel. Ya está llegando un ratito aquí a hacer una vuelta más. Primero, Osvaldo. una de las cosas interesantes es saber cómo se enteró Massa de que ese problema que tuvo en su juventud, digo, Massa... Circulaba en el Banco No, Central. no, Estaba está en el papel. libro. Me dijeron Está esto bien, porque... digo, Un periodista, perdón, Sí. un Está en periodista el libro loco. dio el dato, no por qué no le renovaron, él deslizó que fue por un psicotécnico. Eso lo desliza Massa, no el periodista que es Claro. Alejandro Berkovich. Y otra cosa es muy fácil un debate cuando vos no tenés escrúpulos para mentir. Digo, que Massa diga alegremente, no tengo amigos empresarios. Digo, Bueno. todos sabemos que tiene amigos empresarios, que además no es un problema tener amigos empresarios. Está bien que un político tenga amigos empresarios. El problema es que todos pensamos seriamente que él no es el representante del Estado frente a los empresarios, sino que es el representante de los empresarios frente al Estado. O que diga, por ejemplo, que los inhibidores de las cárceles es una cosa que sacó Patricia Bullrich cuando era ministra de Defensa, cosa que no es cierta. Entonces, si vos podés mentir alegremente y enfrente no tenés nadie que te diga, estás mintiendo, digo, eso es algo que le juega a favor. Cuando vos no tenés escrúpulos, es más fácil manejar un discurso. Bueno, ahí me parece igual sí. que hubo un momento en el que sí Javier Milei toma como o recompone un poco más su performance, que es en el segundo bloque, y sí le toca algunos temas que eran incómodos para Massa y que no responde. Sergio Massa decide deliberadamente irse por la tangente y no responder, por ejemplo, cuando le dice, ustedes hablan de independencia y poder, pero le están haciendo un juicio político No, de a la hecho, Corte si vos me Suprema. preguntás- Massa no dice nada al respecto. Vos me preguntás qué plan tiene Massa para bajar la inflación, qué plan tiene para bajar la pobreza, cuál va a ser el vínculo con el nutrido grupo de legisladores kirchneristas que lo van a blindar o no. Depende de qué haya que hacer en el Congreso. ¿Va Hay- a ser Guado de Pedro su jefe de gabinete? Va la Corte Suprema, va a juicio político si fuera por él, va a dar apoyo como sus diputados. Pero está Hay mucha cosa que todos nos quedamos, Claro. como vamos a estar acá, gane Milei o gane Massa el balotaje, vamos a estar dentro de esta aeronave, queremos saber la hoja de ruta. Está bien, del vuelo, Diego, ¿no? eso está perfecto, yo coincido totalmente con eso. El tema es que me parece que Milei
no fue ahí, y eso lo analizamos después. Por supuesto. Yo lo que digo, cuando vos decís lo de los empresarios amigos, en ese momento se le mata de risa todo, o la mitad de los presentes, ¿no, Sí, Luciana? bueno, ese fue uno de los momentos Bueno. donde yo digo que hubo mucha reacción. Exacto, Pero entonces digo, eso se ¿por qué escuchó. ahí, Claro. ¿por qué ahí no se podría perturbar Massa? Entonces me parece que corriéndonos de la tos y todo eso, yo creo que Massa al principio va muy fuerte y después tiene que levantar la pata porque ya estaba canchereando y eso le acentúa lo peor de su perfil. El problema es ese. El primer bloque fue la economía. La inflación que vimos hoy, el 145 anual, el juicio a la corte del kirchnerismo, ¿por qué eso no aparece? Y eso no aparece por responsabilidad del otro participante. ¿Cómo crees vos que esto decantó en el curso de las horas en el peronismo, kirchnerismo, Frente Renovador? Lo ocurrido anoche. Supongo que estarían conformes. ¿Hubo algún pero, algún yo matiz? comparto totalmente lo que dijo Jessy recién en relación a que hubo un dominante y un dominado. Eso no significa que hubo un ganador que se lleva algo y un perdedor que pierde cosas. O sea, yo creo que Milei, bueno, ahí tenés A o B, uno de los dos va a ser presidente, ya está. Entonces, creo que perdió, si querés, en esa idea de, bueno, si te pone nervioso la tos, si te enganchás con cualquier provocación y vas a ser presidente, perdió en eso. Pero Sergio Massa tiene una cantidad de cosas en contra que ni siquiera tuvo que dar explicaciones, pero creo que en el lenguaje de la gente eso sí impacta, porque es como, pero pará, ¿a quién le estás hablando? Digamos, ¿de qué se trató este debate? ¿De que vos sometas al otro, pero y a mí no me hablaste nunca? Nunca me entendiste, de alguna manera, a mí como argentino, argentina. Ahí es donde me parece que él perdió, como que se pasó, disfrutaba mucho más ese sometimiento que el momento humano de empatizar con la situación real que tiene este país. O sea, si el objetivo, el propósito de Massa era neutralizar, para usar una palabra gentil, o demoler, si fuera menos gentil, la definición a Milei, eso podría haberlo hecho, pero no nos contó qué era lo importante. Claro. Estaba toda una sociedad esperando cuál es el plan. Y tuvo tiempo para hacerlo y no lo hizo. Ayer un gobernador peronista, están un montón de gobernadores, dirigentes, está todo en un lugar muy chico, parecía que estaba toda la Argentina, me decía eso básicamente, que sentía que Massa había perdido una gran oportunidad, porque el juego de la contradicción de Milei era útil, pero faltaba la otra parte. Contanos lo tuyo ahora. Era contame lo tuyo. Y que tuvo tiempo para hacerlo, porque la estrategia del principio en el bloque de economía, esto lo digo cortito, pero eso de meter pregunta, el otro gastó el tiempo parecía ingenuamente, y que tuvo 3 minutos y medio. Él ahí dijo algunas cosas, pero ahí él tiene que hablarte de inflación. No, pero Si no te habla de inflación en la parte de economía ni Massa, te tiene que convencer de que... ¿Pero y qué puede decir el tipo que cuando vos pasas... Si va a ser presidente, lo tiene que hacer. Pero es que lo único que puede hacer es fingir demencia, porque vos vas al supermercado y ves el resultado efectivo de las políticas de Massa a lo largo de estos 15 meses. Pero además, no fue un debate de ideas en este sentido, porque Massa en un momento se dedicó a plantearle insistentemente pregunta tras pregunta a Milei como si fuera un entrevistado y no utilizó los minutos para explicarle al electorado qué va a hacer. Desde llegado otro el punto de caso. vista, había cierta conformidad en La Libertad Avanza y en un sector del PRO, en el sentido de que no lo lograron desequilibrar. No hubo un Milei al que se le saliera la cadena, ni que se desbordara, y en eso estaban conformes. No lo pudo desarticular, no lo pudo desarmar en ese sentido. Pero también te decían que quizás pecó por déficit, cuidando el exceso, pecó por déficit, se quedó corto. Debió haber contestado un poco más fuerte, pero bueno, prefirió quedarse corto que excederse. Teorías de cada uno de los campamentos, ¿no? Sí, si me preguntás a mí, yo creo que el problema de él no fue quedarse corto, digamos, eso está claro que él quería controlar eso, tampoco, también me parece que ya era el tercer debate, si se sacaron una locura, ¿cómo no se va a preparar para no sacarse, si querés? Ahora, él tenía la potestad de preguntar, lo dijo la parte del juicio político a la Corte, qué sé yo, naturalmente que sos como periodistas, no lo tenés que soltar al otro. O sea, no lo tenés que soltar, no. Tenés la oportunidad por el formato de no soltarlo y lo dejaba correr muy rápido. Por el Esa es sí la o por el sensación. no, ¿estás de acuerdo o no con el juicio político y no te a la contesta Corte? y vas de nuevo y Claro. Igual, lo que sé como te hizo el otro. A mí me parece que el logro de Massa, y esto es algo que se discutía en su campamento, era
El debate previo y vinculado a los temas económicos era Massa sí o Massa no. O sea, discutir si Massa, el ministro candidato, el ministro de Economía, podía ser. Y él me parece que con lo que hace en el primer round, en todo el primer debate, pasa a poner en duda si Milei sí o Milei no. Transformó el debate en un Milei sí o Milei no, en decir, este hombre puede ser presidente o no puede ser presidente. Este hombre que no conoce la administración, con esto del GEDES, que todo este trabalengua que armó, Massa intencionalmente. Entonces me parece que modificó eso. Ahora después, como recién decías, después lo que vota la gente lo sabremos el domingo. Sí, hoy a la mañana hablaba con alguien cercano a Milei, sobre todo cercano en lo que es lo ideológico, la batalla cultural que todo el tiempo desde un sector de La Libertad Avanza plantean. Decía esto de que, bueno, el logro es que estuvo sereno, pero me dijo algo que me hizo acordar a otra cosa que dijo Eduardo Fianza anoche y yo le digo, pero bueno, ¿por qué no avanzó, no hizo lo que estábamos mencionando recién o no se dio en temas que son puramente ideológicos, como por ejemplo el tema de Lula, cuestiones que, bueno, aflojá. Ustedes no harían, yo dije cualquier cosa para ganar, pero básicamente ceder en esas cuestiones y la respuesta es no. Y me parece que eso explica, desde el punto de vista ideológico, yo creo que es muy transparente Milei, porque hay 2 o 3 frases que dijo que las podría haber evitado. Bueno, él reafirmó de todo de entrada, los primeros minutos, fue el Milei que fabrica votos y fabrica adhesiones, que fue la dolarización, el Banco pero era un avanzamos híbrido, con porque eso. no es el Milei que vimos hace 5, 6 o varios meses para atrás, incluso el Milei que llega a octubre. Hay un proceso de moderación, está gastado, ya no es lo nuevo. Bueno, pero tiene un techo ahí que... Está bien. ¿Cuánto mide tu techo? Bueno, pero 30. no siempre se suma sin restar. Digo, eso forma parte de la discusión interna de La Libertad Avanza. Lo que quiero decir es que a mí me pareció llamativo que un político dijera, no, bueno, no va a ser todo lo que necesita decir para ganar, porque él piensa... Bueno, por ahí es un activo, por eso digo, está completamente Sí, claro. abierto el resultado del balotaje el domingo. Una cosa, digamos, un deporte es el debate y otro deporte es ir a votar. Son 2 absolutamente. deportes que, aunque les parezca mentira, pueden ser diferentes. Pero el balotaje es pescar en el medio. Y esta me parece que fue la discusión. A mí me parece que Milei trató de decir, vos sos el que me operan, los medios, el que me metió todas estas operaciones, todas estas cosas, y Massa yo decir, esta persona no puede ser presidente. Me parece que esa discusión era la del balotaje. Tanto el peronismo como la línea dura de Milei, esos votos ya están y no se mueven. Teniendo en cuenta lo que decías antes, yo creo que la clave de la elección va a estar dada en si la gente cree que es Milei sí, Milei no, o Massa sí, Massa no. De acuerdo a qué piensa la mayoría de los votantes. Digo, si es un plebiscito sobre Milei o si es un plebiscito sobre Massa. Me parece que ahí va a estar la respuesta de la... Lu. Yo creo que eso es lo que está sobre la mesa. Y por ahí lo que está por definirse, que era una enorme pregunta, los votos en blanco, ninguna encuesta dice que vaya a ser por encima de lo que creíamos. Esa fantasía del tercio de voto en blanco desapareció. Yo creo que eso difícil que cambie. La fantasía que queda por saber cómo se da es la de la participación. Y a donde yo, si querés, creo que el debate sí puede aportar a decisiones nuevas, el que no sabía qué hacer, ve eso y fue como... Yo tuve mucha gente diciendo, todo esto me parece horrible, todo lo que vi. Yo, Entonces, alguna que todo lo mejor no voy. contrario, ahora quiero ir. Vos decís que sí. Alguna que eso es lo que te gente, como vi generaba. otra gente que quiero ir, esto lo quiero frenar o... De todo se El índice Sí. conocido nunca nos va a dar... No, por supuesto. Lo bueno es que lo Pero vas a hay- saber sí. pronto. Casi 5 millones de personas mirando, me parece que habló de la atención que convocó. Sí. Ahora, para después votar en blanco o poner una feta de salame, no lo sabemos. Y una cosa más, los indecisos sí están medidos y todavía es muy alto ese número. 10 a 14% es una barbaridad. Me atrevo a pensar que hay gente que va a decidir el voto desde que entra al aula del colegio y ve qué le pasa frente a los paneles con las boletas. Es rarísimo, pero puede ocurrir eso, ¿eh? Te digo una cosa cortita. Sí. Hay unos focus group que hace una de las encuestadoras buenas que en la general le pasó mucho, replican cuartos oscuros. Y le pasaba en la general, hay gente que va y dice a votar y que estaba mucho tiempo pensando sin saber hasta que ponía el voto, que esa era una de las cosas que les intrigaba a mitad de las campañas, que era hacia dónde iba toda esa gente. Así que sí.
lo que vos decís. Veremos lo que pasa el domingo. Muchas gracias por haber Ustedes, venido. cómo no. Mientras tanto, en un mundo no paralelo, hay elecciones el 2 de diciembre en Boca. Y las estamos mencionando no porque también seamos un programa deportivo, sino porque juega la política fuerte. Del lado de Riquelme y también del lado de Andrés Ibarra, que es uno de los candidatos, que va a estar acompañado por Macri. Y hoy se presentaron. Manu Jove, ¿qué pasó ahí? Así es, Diego, presentación formal de una fórmula que se había anunciado acá. De hecho, en este programa la semana pasada estuvo Andrés Ibarra el último jueves. Ya no como el candidato de Macri, sino como el compañero de fórmula de Macri, quien fuera ministro de Modernización justamente durante el gobierno de Cambiemos, con la particularidad de enfrentar a un Riquelme que tiene muy buena relación justamente con otro gran protagonista de la política nacional, como lo es Sergio Massa. Pero la convocatoria para el anuncio formal de esta fórmula era justamente hoy, el día después de este debate, un debate además en el que Macri estuvo presente en ausencia, porque el propio Massa incluso lo mencionó en más de una ocasión, aunque no acompañó. De hecho, el textual que utilizó Massa fue: hoy te dejaron solo tus nuevos socios, en referencia a Macri y a Patricia Bullrich. Podemos confirmar que hay un Macri muy metido en la campaña de Boca, por supuesto. De hecho, le dedicó buena parte de su día a eso en la jornada de hoy. En Puerto Madero allí lanzaron la fórmula, pero también, sin querer exponerlo públicamente demasiado, muy metido en la campaña presidencial, en la campaña nacional. Si quieren, vemos lo que pasó hoy en Puerto Madero y después te cuento algún dato que tiene que ver con eso. Veamos, por favor. Con el fin de recuperar la gloria perdida. El candidato a presidente, Javier Milei, dijo que si usted le da un espacio, trabajaría con usted en Boca. El tema es que ya tenemos arquero, así que vamos a hacer. No, él dice que juega de arquero. No, pero bueno, él nos ha encargado públicamente de que recuperemos la alegría de ese Boca que daba ejemplo en todos los aspectos, ¿no? Mauricio, ¿cómo lo vio a Milei? ¿Cómo lo vio a Javier ayer en el debate a Milei? ¿Qué pasó con el debate, Mauricio? Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Massa dijo que lo dejó solo. Muy bien, ahí tenían a un Macri tratando de esquivar, ¿verdad? Absolutamente esquivo con el tema del debate, con la performance de Milei. Sé buenito fue el único que respondió cuando le insistíamos con cómo lo había visto a Milei. Lo vio en Chile, estuvo toda la semana pasada allá, pero hoy, si bien dedicó su día casi en su totalidad a la política Ceneice, a la política de Boca, en el medio, entre dos actividades, esta primero que tuvo en Puerto Madero y otra aquí muy cerca, en Constitución, con presentación formal ya con socios de la fórmula, se hizo una escapada al Hotel Libertador, ahí donde está Milei instalado, como sabemos, hace ya unas cuantas semanas. Pasó a verlo por la tarde, no han trascendido demasiados detalles de esa reunión. Sí sabemos que volvieron a hablar de algo que preocupa y mucho en la Libertad Avanza, que tiene que ver con la fiscalización del domingo. Muy bien, Pablo. Bueno, acá podemos hacer un paralelo con todo esto que está contando Manu, con cómo ve Macri a Riquelme. Macri ve atrás de Riquelme a Massa. El fútbol también tiene estas cosas. Hay muchas fotos de Massa con Riquelme con la camiseta de Tigre. Cree que acá hay algunas cuestiones que él tiene que resolver también en temas políticos. Y acá aparece una discusión con el Chiqui Tapia. Macri siente que él lo bancó al Chiqui Tapia para que llegara a ser presidente de la AFA, y ahora que el Chiqui Tapia está en la grande, juega con Massa y eso a Macri le molesta mucho. ¿Sí? Sí, un Macri a todo nada doblando la apuesta, ¿no? Porque haber puesto un pleno primero para este balotaje con Javier Milei y después la pelea del 2 de diciembre con Boca puede quedarse con algo todo? o con nada. todo o con nada, digamos. Ahí hay una lotería importante. Manu. Exactamente, respecto a esto que decía Pablo, entre Macri y el Chiqui Tapia hay otro objetivo en común que los dos persiguen, que los dos tienen en su imaginario, en su deseo, que es la FIFA, justamente. Claro. Ni más ni menos, el interés de Macri en el mundo del fútbol tiene también que ver con la alta dirigencia, ¿no? Muy bien. Gracias, Manu. ¿Me acompañan? Voy a charlar un ratito con Victoria Villarroel de lo de anoche y de lo que vendrá. Faltan pocos días para elegir. Victoria, gracias por venir. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Uno va teniendo sensaciones en el correr de las horas, se van acomodando las ideas, uno escucha de un lado, del otro,
¿Qué salió bien y qué pudo haber o debió haber salido mejor? Bueno, vos sabés que los debates son una instancia realmente dificultosa. De hecho, yo que tuve que pasar por 2 DTN, son estresantes para quienes no tenemos el entrenamiento que claramente mostró Massa. Pero sacando esa cuestión que es obvia, me parece que lo bueno fue que se vio que Javier no es la persona que han pintado de él. Es una persona con la que vos podés discutir, podés conversar. Es una persona muy vehemente, pero también es una persona sumamente tranquila en infinidad de situaciones. De hecho, ayer lo que se le pidió fue que fuera más enérgico, que fuera más reactivo, más proactivo. Y lo que se vio fue todo el poder del Estado. O sea, yo lo que querría destacar es que se vio a un verdadero David contra Goliat, que siempre nosotros lo decimos, porque es el pequeño poder del ciudadano contra un Estado que abarca todo. Y Massa mostró todo lo que tenía a su alcance. ¿Por qué? ¿En qué te parece que eso ocurrió? Massa mostró que tenía poder por parte del Estado y toda una estructura para un debate que es evidente que le preocupaba, no solamente porque nos hacía la publicidad indirecta de que fuéramos a la página web creada al efecto para tratar de destrozar de alguna manera a Javier o mostrar cualquier tipo de inconsistencia. ¿A qué página web? ¿A qué te referís? Una que señalaba, ahora no me acuerdo de memoria, pero decía, buscá en Google. Vayan a Google, Tal cual, y repetía como el nombre de la página. Entonces, lo que dice Milei. Eso, lo que te dije era algo así. Bueno, entonces, primero, bueno, esa página donde hay toda una producción, por supuesto. Bueno, después la publicidad en redes, la publicidad que se hizo de infinidad de comentarios, notas, etcétera, relacionadas con la figura de Javier. Me pareció espantosa la acotación del Banco Central, me pareció espantosa, pero me pareció... La pasantía. Sí, me pareció preocupante. ¿De dónde sacaste ese dato? ¿Lo sacaste de un libro? ¿De dónde lo sacaste? O sea, ¿qué pasa? ¿Nos estás estudiando? En esta campaña, quiero decirte, Diego, que fue muy agresivo el trato de la clase política con nosotros. Y hago esta distinción porque con Javier somos diputados, pero no tenemos ni 2 años de diputados. Entonces, que se nos enrostre todo un pasado del que nosotros no respondemos, mientras la clase política, mientras funcionarios que tienen hasta 3 décadas en el Estado, como es el caso de Massa y de Rossi, no respondan. Ayer lo que salió bien para Massa fue obviamente quitarle la atención totalmente a un gobierno que está destrozando el país. Permíteme, yo creo que vos hacías mención a esta página que vamos a ver, que es a la que Massa enviaba permanentemente. ¿Es esto? Sí, esa. ¿A esto te referís? Sí. Bien. ¿Qué pasaba con esta página? ¿Patrocinado o pago por Unión por la Patria? Y bueno, y ahí entrabas en la página y bueno, no sé, encontrabas las atrocidades que se pudieran imaginar sobre Javier. La tergiversación de muchos de nuestros dichos, porque hemos tenido una campaña política en donde somos la fórmula presidencial, pero también hemos tenido una campaña paralela en la cual hemos tenido que reexplicar nuestros propios dichos, porque han sido tergiversados en infinidad de oportunidades. Entonces, entiendo que hay que explicar, por supuesto, y en mi caso yo tengo toda la paciencia del mundo, pero ha sido como un ejercicio de reformulación constante de los conceptos para tratar de explicarle a la gente, fuera de toda esa maraña, fuera de toda esa cizaña, bueno, que era el trigo. Entonces, nosotros vivimos 2 campañas. Y ayer lo que se vio, bueno, por ejemplo, eso, la mención a la vida personal de Javier, que también estuvo presente en la campaña. Y creo que nosotros quedamos en el rol del ciudadano. En mi caso, yo le pude tirar una buena piedrita, como David, a Rossi en el debate. El de Javier era sumamente difícil, los tiempos eran distintos, o sea, tenía otra dinámica el debate. Pero lo que se vio fue eso.
Es un ciudadano En esta que se imagen- mete en la política y que de pronto se encuentra un tipo que le sale con toda una expertise que te pregunto a vos y a todos los que estamos acá en el estudio. ¿De qué nos sirvió el expertise de Massa? ¿En qué nos ayudó? Está de ministro de Economía, ya fue presidente de la Cámara de Diputados, intendente, o sea, es otro de los tantos comodines de la política. En esta figura ¿Qué de- redundó para nuestra mejora de vida? En nada. Es una pregunta que en la analogía que vos usás, David Milei, en tu analogía, pudo haber hecho. ¿Qué te parece que pasó que ese David no lanzó piedras? Respondió con la bonomía que responde él cuando le preguntan cuestiones a las que él lleva hacia lo académico. Javier, nosotros lo hemos hablado una vez en la Cámara de Diputados, en las largas horas que tenemos sentados uno al lado del otro. Yo le dije, Javier, vos vas a ser presidente, pero ya no sos profesor universitario. Entonces, él habló como un profesor universitario, quiso explicar conceptos que eran controvertidos arteramente, porque Sergio Massa afirmaba cosas que además en la realidad misma no ocurren, mientras ocultaba alegremente que la inflación se triplicó, el precio del dólar se triplicó, la pobreza creció escandalosamente. O sea, él no respondió por su gestión, eso lo hizo excelentemente bien, lo que pasa que nos dimos cuenta. Lo Y de en el las caso- toses, ¿qué te pareció? Porque hoy salió a la mañana, contaba Pablo de León, al menos 3 entrevistas y mencionó, y después curiosamente lo confirmó Luciana Geuna, que alguien aparentemente le confirmó que habían puesto a alguien a toser, pero Messi tiene que patear un penal y hay gente silbando, un jugador de tenis va a sacar y pueden decir, va a pasar, o bombos en la Plaza de Mayo por tomar determinada medida, digamos, voces, toses, pero hacemos 3 escalas más, va a haber bombos, va a haber manifestaciones, va a haber ruido. De las toses a la preparación que mostró Massa para este debate, donde literal un androide creo que probablemente tenía más espontaneidad para hablar, porque estaba sumamente en el rol que tenía que hacer. Incluso cuando él camina por el escenario está todo ensayado, o sea, él tenía una obra de teatro en su cerebro y él ejecutaba un rol. Bueno, todo eso chocó contra la espontaneidad de Javier, contra una persona que no tiene ese aparato para preparar un debate, que lo prepara con aquel equipo que tiene para la campaña desde el año 2021, que no lo prepara con los fondos del Estado. Pero déjame hacerte esta pregunta. Gobernar no es debatir, pero uno intuye que si Milei es presidente, y puede serlo porque está la moneda en el aire y los números, va a haber muchos Massas enfrente. ¿Cómo imaginas esa situación? Bueno, vos lo sabés, como lo sabemos todos los que hemos trabajado la mayor parte de nuestras vidas en la actividad privada. Vos tenés que ser mejor que el de enfrente, para lo cual tenés que laburar el triple. Nosotros no tenemos medios y sin embargo estamos en esta fórmula. Estamos hoy peleando el balotaje del país. 3 ciudadanos que eran diputados, 5 legisladores y un movimiento joven. Y un líder que es Javier Milei, que logró mover todo el avispero de las ideas políticas y económicas, con las que podés o no estar de acuerdo, pero que él movió la conversación política, eso es una realidad. Eso es así. Entonces, estas personas, este pequeño grupo de personas, llegaron hoy a estar en el balotaje. ¿Qué veo yo? Primero veo un crecimiento que no ha existido en otro movimiento político en la República Argentina. ¿Qué tenemos enfrente? Y tenemos una maquinaria aceitada, pero es una maquinaria aceitada en la cual esconden a Cristina Fernández de Kirchner, a Alberto Fernández, a Máximo Kirchner, o sea, esconden a todos sus monstruos, a su tren fantasma, y dejan a Sergio Massa. Y Sergio Massa, bueno, lleva adelante su actuación. Su actuación, que a mí como televidente o como persona que estaba de espectadora me pareció sumamente petulante, sumamente soberbia. No me gustó el por sí o por no. Bueno, Diego, por sí o por no, ¿viste? No me pareció hasta patotero. No sé, lo dije ayer, ¿querés ser el conductor del programa? Bueno, sacate las ganas, pero en un programa de televisión, no en un debate.
Va a aparecer Pablo de León. Pablo. ¿Qué tal, Villarreal? Buenas noches. Entre las cosas que planteaba ayer Massa estaba este tema del desconocimiento que tendría Milei sobre el funcionamiento del Estado, y uno piensa, así como la fiscalización están trabajando junto a Macri y Bullrich, que podrían recurrir a la experiencia del PRO, que ya gobernó. Es más, tomo en cuenta un paseo de unos días atrás tuyo con Patricia Bullrich, que fue ministra de Seguridad. ¿Cómo pensás esto? Yo creo... ¿Miro para allá? Vos mirá ahí. Yo lo miro ahí. Vos mirá en la pantalla. Estoy ahí. Okay. A mí me parece que, primero que Conjuntos por el Cambio, nosotros no hemos hablado estrictamente de cargos, eso sí, ya lo hemos dicho varias veces, pero es una realidad. Sí me encontré con Patricia, esto fue el sábado, que nos encontramos en Tigre a tomar un café, no nos conocíamos personalmente más que de un cruce acá en TN, y fue charlar y conocernos. Y por supuesto, una le dio a la otra ciertas tranquilidades o ciertas frases en las que nosotros estamos poniendo cierta bienvenida a la otra. Y en ¿Qué fue una frase que te tranquilizó de Patricia vos? Mira, ella a mí yo no estaba muy preocupada por ese tema en particular, pero sí entendía que era parte de la conversación política, y ella me dijo que bueno, que ella no tenía interés en ser ministra de Seguridad. Y yo le dije, bueno, igualmente quiero decirte que vos tenés equipos en seguridad con gente que tiene mucho expertise y nosotros los vamos a tener presentes. Solamente nos tenés que decir quiénes son esas personas, porque nosotros vamos a tener en cuenta a un montón de personas, y acá hago una digresión, no solamente de Juntos por el Cambio, sino también probablemente del espacio de Schiaretti o de personas apolíticas. Nuestros equipos están formados por personas que nunca ingresaron a la actividad política, pero que son unos capos totales en sus ámbitos. Entonces, ¿cómo no vamos a abrir el espectro a gente que sabe de materias en las cuales los que supuestamente saben, que son los kirchneristas, en 16 años dejaron este país al borde de una guerra, poco menos? Unos nombres podrían ser Dietrich. ¿Están trabajando con él? A mí no me consta. Sí se ha mencionado su nombre, pero yo no lo conozco y no se menciona en mis áreas. ¿Iguacel? Bueno, con Iguacel yo tengo amistad de antes. Y la verdad que nos llevamos muy bien, y tanto él, cuando estaba en su momento en la terna de futuros gobernadores, como yo, como candidata a vicepresidente, nos apoyamos y tuvimos siempre buena onda. ¿Podría integrar desde un cargo? Supongo. La verdad no lo sé, pero más que nada nos parece como apresurado, porque el 19 se dirime todo. No, seguro, entonces, pero suponete... No queremos como adelantarnos. Yo creo que lo hacemos medio para anular Mufa, ¿no? También. Está bien, pero Sturzenegger... Bueno, lo ha nombrado Javier, yo no lo conozco, pero lo ha nombrado. Igual vos sabés que economía es el ámbito de Javier, así que buena suerte para el que él designe, porque hay que tener un presidente como Javier que sabe un montón. Pero lo escuchaste mencionar entre Sí, lo escuché mencionar, pero no. Como un candidato en una lista. Sí, se esgrime como nombre, pero no lo sé. Bien. El nombre del ministro de Economía, eso es secreto. Jessica Bossi. ¿Qué tal, Victoria? Buenas noches. ¿Lo ayudaste a Javier Milei para preparar el tema de seguridad en el debate? Porque objetivamente ahí no se lo vio seguro. Comenzó con un elogio que sorprendió, un elogio para la gestión de Sergio Massa en Tigre. Después mencionó a Giuliani, que es alguien que es muy conocido en política, que Massa todo el tiempo lo nombra, más allá de si puede hacer o no lo que él dice, pero no quedó muy claro, y de hecho en un momento hasta le cede la palabra a Massa Javier Milei, con lo cual no quedaron claras sus ideas, más allá de las reformas que viene diciendo que va a hacer de códigos o de ley de inteligencia, etcétera, etcétera. Mira, Jessica, la verdad es que hay una serie de reformas que hay que hacer, las legislativas, él las mencionó ayer. Yo sí le puedo reconocer cierta gestión en seguridad a Massa, pero eso pasó hace 1000 años también, ¿no? O sea, hay que ser sinceros, en estos últimos 10 años los índices de criminalidad han aumentado escandalosamente en la República Argentina, entonces, bueno, poniendo ese paraguas de aclaración, me parece que estamos hablando de algo bastante antiguo. Sí me parece importante resaltar lo que está pasando actualmente. Actualmente, en un delito de tipo federal que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación, como es lo que ocurre en Rosario con el narcotráfico, Rosario es un polvorín, tiene la tasa más alta de homicidios de todo el país.
Y mientras el kirchnerismo te habla de una tasa de homicidios baja, la realidad es que habla solamente de los distritos donde les da bajo y baja el promedio, pero las tasas son altísimas. Más de 18 ciudadanos cada 100.000 asesinados en Rosario. Entonces, me parece que en el debate la misma conversación igual no giró mucho sobre seguridad. Creo que se podría haber resaltado varias cosas. Sí tenemos en carpeta, por supuesto, reforma legislativa, pero una de esas reformas incluye todo el tema del sistema de minoridad y la imputabilidad de la ley penal. ¿Por qué? Porque más allá de la discusión sobre la edad propiamente, vos tenés chicos que después ingresan a los institutos de minoridad y terminan aprendiendo delincuencia o terminan sufriendo abusos o el Estado poco menos se olvida de ellos. Entonces, un chico puede delinquir, pero tiene que ser tratado, primero, siempre respetando su dignidad y segundo, tratando de rehabilitarlo para que pueda resocializar con la sociedad. Entonces, dicho esto, esa es una de las reformas que nos interesan. Otra es hacer hincapié en 2 delitos que le encantan al kirchnerismo, que son las usurpaciones de tierras, eso es algo que les fascina, sea que las haga un grupo que se autodenomine mapuche, como que sea un puntero de tal movimiento de izquierda. Bueno, eso ya no se puede tolerar. O sea, estamos yendo poco menos que a una ley del viejo oeste. Y otro delito que es sumamente importante y que también es federal y que por ende el Ministerio de Seguridad de la Nación lo va a tener que abarcar es el de los cortes de rutas nacionales y por supuesto ingresos a la ciudad de Buenos Aires, etc. Estos 3 delitos, narcotráfico, piquetes y cortes de rutas y usurpaciones de tierras, son 3 cuestiones que hay que resolverlas y nosotros hemos hecho mucho hincapié. Y además, en la coordinación entre las 4 fuerzas federales. Hoy por hoy esa coordinación no es tan fluida como debiera y debo decirles algo más. Cuando el kirchnerismo termine este gobierno y si los argentinos apuestan a la libertad avanza, se van a encontrar con que sus fuerzas de seguridad fueron desarmadas y hoy están en una situación realmente paupérrima. Entonces, se llenan mucho la boca con seguridad, pero lo que menos les importa es que los ciudadanos estemos seguros. Algunas preguntas de respuesta más breve. ¿Por sí o por no? Por sí o por no. ¿Hay alguna idea de derogar la ley de interrupción voluntaria del aborto? Mira, bueno, vos lo sabés, Javier te lo debe haber dicho las veces que él vino, yo esta es mi primera vez, nosotros somos los 2 pro vida, así que para nosotros tiene que haber una discusión respecto de esto. También debo decirte algo, me gustaría que la discusión se diera sobre bases científicas y sobre argumentos serios y no tan ideologizados como los que tiñeron la promulgación de la ley en el 2020. Pero creo que este es un tema que tiene una urgencia que no es inminente, considerando que la economía está totalmente desorbitada y eso nos lleva a que vos no podés ni comerciar, ni vivir, tu sueldo no sirve, no podés alquilar, o sea, no podés hacer absolutamente nada desde lo económico y además no tenés seguridad. Esto sería entonces un proyecto de discusión y eventualmente derogación, pero no para el primer año o no para los primeros 4 años. No lo ciframos en tiempo, esa es la realidad. No lo ciframos en tiempo. En algún momento se podría, intentarían la discusión. Sí, en algún momento nos gustaría la educación. Sexual. Sobre todo porque, puntualmente, en el tema del aborto, la ley en Argentina desgraciadamente se termina estirando hasta el infinito. Entonces hoy encontrás mujeres que están abortando chicos a término. Me parece que no corresponde. ¿Eso lo tenés de dónde te documentás con estos datos? Solamente con alegar que tenés problemas de tipo psicológico, la madre puede obtener la autorización para el aborto. Bien. Y el tema es, entendamos que no era ese el espíritu de la ley. Derechos humanos, que es un tema que vos venís, confrontando hace mucho tiempo. ¿Hay alguna variación concreta en la política de derechos humanos actual a nivel ejecución presupuestaria, partidas para determinado proyecto o no? No sé, la ESMA hoy es un lugar emblemático que alguna parte de la sociedad valora muchísimo. ¿Eso seguiría funcionando de la misma manera? ¿No seguiría?
¿Cómo imaginas vos en un gobierno de la libertad? Mira, yo tengo, por supuesto, bueno, una idea bastante peculiar, si querés que le digamos de esa forma. A mí me parece que el área de derechos humanos ha sido un verdadero agujero negro para la entrega de subsidios, bienes del Estado, indemnizaciones. Entonces, yo si tuviera que proponer algo específico en esta área sería una auditoría. Primero porque es un tema muy caro a los sentimientos de los argentinos. Acá hubo víctimas, pero no son todas las víctimas que hay. Entonces, siempre quiero aportar a que me gustaría que se sumen las víctimas que faltan. Primera cuestión. Y segunda cuestión, hay víctimas que dicen haber sido agredidas por el Estado, pero después murieron o por una pastilla de cianuro ordenada por montoneros, o poniendo una bomba y entonces la bomba les explotó. Pero esas personas no son víctimas. Entonces, no pueden cobrar indemnización. Y sin embargo ha pasado. Correcto. Entonces, creo que tiene que haber una auditoría de cómo se entregaron estos fondos, porque estos fondos se entregan con el hambre del que vive ahora acá en la calle, en situación de calle, en la Plaza Constitución. Entonces, me parece que eso habría que también darle una revisión. Y después, por ejemplo, bueno, un predio como el de la ESMA son 17 hectáreas. Son 17 hectáreas que podrían ser disfrutadas también por todo el pueblo argentino, sobre todo porque en su momento estaban destinadas a ser escuelas y lo que más necesitamos son escuelas. Entonces, bueno, creo que habría que pensar un poquito en tener una visión amplia de los derechos humanos que nos incluya a todos y que permita, con el paso del tiempo y mucho respeto, cerrar las situaciones que nos duelen como sociedad. Victoria, gracias por haber venido hoy. Gracias a ustedes. Vamos a hacer una primera pausa, por favor. La inflación, 8,3 dio el mes pasado. Bueno, puede sorprender, quizás se esperaba una baja, no sé si de casi 4 puntos o 3 puntos largos. Lo cierto es que 8,3 es la inflación. Tengan ustedes en cuenta que miden, por ejemplo, los alimentos donde hay acuerdos de precios. Es decir, todo ese universo que no tiene acuerdo de precio no está registrado o contemplado dentro de este número que dio el INDEC. Como sea, 12, 8, es un montón. Estaría buenísimo si lo que se confirma es un patrón descendente. Vamos a hablar con Marina Dalpolletto de esto y de otros temas. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, ¿qué significa, digamos, cree o no, por sí o por no? Por sí o por no. ¿Le crees al 8,3 del INDEC? A nosotros nos daba 9,4, o sea, nos dio un punto arriba y el mes pasado estuvimos un punto abajo, con lo cual es defendible. En principio, digo, no hay por qué suponer que se alteraron los números, pero son promedios. Y como vos dijiste, no es un patrón descendente, sino que acá lo que hiciste fue anclaste muchos precios hasta el 19. ¿Qué anclaste? Hagamos con los deditos. Y el dólar. 3,50 Exacto. clavado desde el 14 de agosto. Sí. Todos los aumentos tarifarios que estaban pautados se frenaron hasta el nuevo aviso. Los acuerdos de precios, cuyos aumentos habían saltado inmediatamente después del salto cambiario pospaso, bueno, se frenaron, digamos, con el nuevo dólar hasta la elección. Tuviste ahora un reacomodamiento en algunos de los acuerdos de precios, bueno, las naftas, parte de los precios justos, pero te pegan recién en noviembre, con lo cual la primera semana de noviembre nosotros dio 5% semanal y el dato de noviembre vuelve a estar cerca de 12. O sea, es un bajón conveniente frente a, pero medio ficticio a la elección. También. Medio ficticio también, porque el mes que viene ya se termina. Sí, medio con el ojo cerrado, digo, pero sí, o sea, hay una... A ver, digo, no es que está bajando la inflación, para ser contundente. ¿Está bajando la inflación? ¿Está igual? ¿Empate? ¿Derrota? A ver, digo, usted es un problema, yo siempre digo lo mismo, usted es un problema de inercia, o sea, los precios corren muy rápido, tuviste un salto en el régimen inflacionario pospaso, venías del 6 controlado al 12-13, ahora baja al 8 y pico y va a volver a subir al 12-13. Ese es tu nuevo régimen. Tenés una distorsión de precios enorme, o sea, tenés precios que están muy rezagados y tenés precios que están muy adelantados. El punto es cómo haces para poner a todos de acuerdo que los que están rezagados suban y que los que están adelantados bajen, lo cual no... Y tenés una brecha cambiaria del 150%, pero que como viene de 200 nos parece baja. Bien, pero... todos estos precios que están artificialmente planchados, etcétera, y que en un momento ahí usas la palabra que te guste, o ajuste, o sinceramiento, o acomodamiento, lo que quieras.
¿Hasta cuándo se puede mantener esta condición artificial de los precios? ¿Cuánto la macroeconomía te banca este artificio? Alguien me decía el otro día, estamos todo el tiempo pronosticando una explosión que no ocurre. En realidad no es que no ocurre, es que nos vamos acostumbrando a estar en una distorsión cada vez mayor y nos vamos acostumbrando. Si yo te hubiera dicho hace un año atrás que la inflación era 13 o 12 u 8, hubieras dicho, es un desastre. Ahora, de nuevo, el 8 viniendo del 13, digo, parece bajo. Ahora, este 8 que se consiguió así tan ficticiamente con medio ojo, ¿qué dice para la inflación que viene? No, el mes que viene va a dar arriba. Por eso te digo, la primera semana de noviembre tuvimos una aceleración en la inflación como consecuencia de algunos precios que estaban congelados y que te generaron problemas de oferta. El más visible fue el tema de las naftas. Y tenés el reacomodamiento del precio de las naftas, que fue distinto en el interior que en los lugares donde se ve. Tuviste reacomodamiento de los precios justos, pero no, hay sectores donde los precios de listas entran en colisión con los costos. O sea, los costos suben por arriba de sus precios. Y hay sectores donde los márgenes se reacomodaron enormemente. Vos decís, ¿por qué? Y se reacomodaron. ¿Por qué no? Porque hay un problema de oferta, hay un problema de escasez de bienes asociado que el Banco Central, para mantener el precio del dólar en 350 clavado desde las PASO hasta hoy, literalmente paralizó el mercado cambiario. Pero déjame ahora, Lucía, el tema es este. El 350, ojalá que esto dure para siempre, como dice la canción. No, pero ¿cuántos se puede aguantar ese número? A ver, digo, 350 no hay para nadie. O sea, un exportador, el 30% va al contado con liquidación, con lo cual su dólar es 500 algo. Un importador, primero va al Banco Central a comprar dólares y le dicen, vení mañana, y mañana te dice, vení pasado. O sea, lo que estás es acumulando deuda comercial, pero además estás acumulando la cantidad de importadores que le vas reprogramando y todos están esperando para salir juntos. Pero además le subiste los impuestos. O sea, ya tampoco un importador paga el 350, paga 350 más el impuesto país, en el caso de los bienes 7,5%, en el caso de los servicios 25%. O sea, lo que estás es con un sistema de precios que está literalmente roto. Pero el 350, Dalpo, ayúdame vos, ¿no es hasta el 20 de noviembre? En realidad dijeron que era hasta el 15, o sea, hasta el miércoles y que el 15 empezaban a mover. La verdad es que me parece que se les equivocó el calendario y va a ser el 21, como decís vos. Claro. Y ahí depende, digamos, qué es lo que escuches. Algunos te dijeron 3% diario, otros te dijeron 3 pesos diarios, luce más 3 pesos diarios. Pero de nuevo, empezar a reinstalar un crawling peg, como tuviste desde que llegó este gobierno hasta las PASO. Son los movimientos diarios del tipo de cambio con un ritmo de devaluación mensual que estuvo generalmente cerca de la inflación, salvo el año electoral 2021, y ahora en este mes, digamos, que se congeló, y que volvería a estar cerca de la inflación. Inflación menos 1%, menos 2%. Hasta un programa. O sea, en algún momento tiene que haber un programa. La pregunta es, de nuevo, el 21, ¿quién es el presidente? Bueno, perdón, yo voy con Lucía, pero quizás te lo pidió más a vos el programa. Chan. No, a ver, yo lo que digo es, hace falta un programa de estabilización. Yo lo vengo diciendo abiertamente en todos lados. No hay programa de estabilización que no arranque corrigiendo precios relativos. No hay programa de estabilización que no arranque consolidando las cuentas fiscales. No hay programa de consolidación. A ver, de nuevo, estás en una campaña electoral, hay un juego electoral. Yo sigo diciendo las cosas que digo respecto al programa. Marina, con estos números y lo que ustedes vienen midiendo, ¿en qué inflación vamos a cerrar? Digo, y siempre, ¿cuál es el fantasma de una posible hiperinflación? Mientras vos tengas controles de capitales, la hiperinflación no va a ocurrir. Lo que vas a cambiar es de régimen inflacionario y para los patrones actuales del mundo actual, digo, 13% mensual es una inflación muy alta, es hiperinflación. No es hiperinflación como la del 89, donde tuviste un mes al 200% mensual. Sí. Pero sí es inflación muy alta y mucho más alta de la que viste desde la salida de la convertibilidad hasta acá. O sea, estás cambiando de régimen inflacionario. Dicho eso, ¿cuánto va a dar este año? Y bueno, va a depender de cómo se cambian los precios relativos digamos, una vez definido el resultado electoral. Por lo pronto, estás clavado hasta el 19, ya avisaste que vas a reinstalar el crawling peg. Bueno, en algún momento debería haber alguna corrección del tipo de cambio. ¿Cuándo va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿De cuánto va a ser?
Digo, bueno, es lo que, Ahora, digamos, es el principal signo de pregunta. Yo lo que digo abiertamente es, vos no podés, con este Banco Central, al cual le faltan muchas reservas, tenés reservas negativas, y le sobran muchos pesos que crean endógenamente pesos, soltar y suponer que el mercado te equilibra un nuevo dólar. Por eso yo hablo de shock controlado, no de O shock sea, no descontrolado. levantarías el cepo. Es que no tenés forma de flotar, o sea, no tenés reservas para intervenir y la única herramienta que tenés es un tipo de cambio muy alto que te puede coordinar un problema de gobernabilidad, pero adicionalmente, porque de nuevo, porque los precios relativos van a ir detrás, o sea, la inflación va a ir detrás, pero fundamentalmente el problema que tenés es que tu sobrante de pesos crea pesos con la tasa de interés. Entonces, si vos querés estabilizar el tipo de cambio con la tasa de interés, vas a recrear el problema como te pasó en el año 89. En el año 89, el plan Bunge-Born, cerraste la brecha. Habías arrancado el año en 17 pesos, en 17 australes. Cuando el 6 de febrero se quedan sin dólares y devalúan, va a 28. Y después va subiendo, va a 50, va a 80, va a 120, va a 225. Ahí fue la elección, ahí gana Menem, pierde Angelos. Te queda ese vacío de poder en el medio y finalmente la unificación cambiaria se hace 650, inflación de 200% mensual. Ese tipo de cambio unificado te duró 3 meses. A los 3 meses regeneraste el excedente de australes en ese momento y terminaste en un problema bancario. Entonces lo que digo es, no tenés margen de liberalizar los controles de capitales de arranque. ¿Me permitís la brusquedad? ¿Tiene plan Massa y tiene plan Milei? Lo que no entiendo es por qué me lo preguntas a mí. A ver, digo, luce por ahora que cada uno está enfocado en llegar, cada uno tiene un énfasis en lo que hay que hacer. Milei es un osado en términos de vamos a cambiar todo, te puede gustar o no, pero digamos, vamos a prender fuego al Banco Central y vamos a dolarizar, o sea, digamos. Y del otro lado, ayer, digamos, en el discurso, no sé, subiste el gasto público como 4 o 5 puntos, 2 puntos de educación, 1,5 puntos de salud, medio punto. Ahora, yo te hago una pregunta, porque el candidato Massa quizás gana la elección, es uno de los dos, y va a tener que resolver la inflación del ministro Massa. Ahora, hay un montón de cuestiones económicas, vos las explicás muy bien, pero digo, hay un tema político. ¿Puede ser que ese ministro o ministra tenga que ser alguien de la unidad nacional en esto que dice de convocar un extrapartidario, porque si no, no lo resuelve en términos políticos, no solo económicos? Yo lo que digo es la gobernabilidad, yo hablo de la gobernabilidad en 3 dimensiones. La primera es la que no te prenda fuego la calle. Claro. La segunda es la que te permita pasar por el Congreso las normas que vos requerís para ordenar esto, que no es solo la estabilización, sino que son las reformas que te ayornen la productividad de la economía, o sea, que no haga que la economía tenga que estar totalmente cerrada. Esas dos son unidad nacional. Y la tercera, que creo que es la más importante de todas, y es la que nunca Argentina logró, es la que te extienda el horizonte de las decisiones. O sea, que el que venga no rompa los contratos del anterior. O sea, y esa creo que es la que requerirías algún grado de acuerdo político. Ahora, yo lo que te quiero decir es que siempre el ejemplo es Roberto Labaña, pero antes tiene que haber, para todo Roberto Labaña exitoso, tiene que estar precedido por un Remeslenikov. ¿Puede haber una etapa virtuosa, un rebote de la economía sin ese momento complicado de la historia que lo asumió en su momento Remeslenikov y después medio invisibilizado, quizás injustamente por los manuales de historia? Digo, ahí hubo una turbulencia muy fuerte, un pico de pobreza de casi el 60%. ¿Se puede eso no atravesar? A ver, vos tuviste 2 crisis terminales en Argentina. Una fue el 89, la otra fue el 2001. En las 2 crisis vos tuviste acuerdos políticos. Un acuerdo político entre Alfonsín y Menem, que te permitió pasar por el Congreso la ley de reforma del Estado y la ley de emergencia económica, que fueron, si querés, las bases de la convertibilidad. Esa negociación se dio por ese periodo tan largo de tiempo de transición entre mayo, que había ganado Menem, y el cambio de gobierno era recién en diciembre. Y después tuviste, y Menem, digamos, hasta llegar a la convertibilidad tardó 2 años casi. O sea, asume en julio del 89 y la convertibilidad es en abril del año 91. Y tuviste en el medio, un ministro que se murió a los 3 días, después vino Rapanelli,
Después vino Herman González, y bueno, y ahí podrías decir, Cavallo tuvo su Herman González, que fue el que le corrigió el excedente de pesos. Ahora vamos al 2001. En el 2001 también tuviste un acuerdo político. Ese acuerdo político se terminó dando después de una traumática salida del gobierno de la Rúa, donde acuerdo no nacional hubo... fue la crisis. Sí, pero donde el peronismo empujó la crisis de alguna forma, y también parte del radicalismo, si querés, cuando ese acuerdo estuvo entre Duhalde y Alfonsín, y como dice Remes Lelnikov en su libro, era un acuerdo que era solamente para la estabilización, no hubo ley para reformas. O sea, no hubo reformas, hubo estabilización. Ahora, Remes, la crisis, el shock de precios relativos, acordate que en un momento donde tuviste un problema sistémico con los bancos, con la deuda, Remes llega con una devaluación que de alguna forma ya estaba coordinada, intentan salir al 1.40, después se te va al 1.80, 2, llega a 4, en 4 logra estabiliza Remes, y Remes, la verdad que él podría haberse quedado como ministro. De hecho, él, digamos, pone la renuncia sobre la mesa por unas demandas de la Liga de Gobernadores en ese momento, y cuando Duhalde le pide que se quede, Remes ya había renunciado y se va, y viene la baña. La verdad es que Remes podría haber continuado en ese momento, no continuó, vino la baña y la historia se escribe ex post. Pero lo que digo es, y la baña... ¿Cuál es la moraleja de este cuento para hoy? Hoy no está. Hoy, ¿quiénes son los que te arman los acuerdos políticos parados a hoy? De nuevo, no lo estaban, en 2001 no lo estaban, en el 89 no los estaban, estuvieron después de la crisis. La verdad es que es muy pidiendo costosa. Los radicales? Y Massa está intentando, de nuevo, Massa, su objetivo es llegar al 19. O sea, su objetivo es llegar al 19 y ganar. La verdad que es inédito, digamos, todo lo que hizo para llegar. O sea, como siempre en los años electorales, todo vale para intentar llegar del otro lado, atrasar el tipo de cambio, atrasar las tarifas, aumentar el déficit fiscal, abusar del financiamiento monetario. Llega del otro lado, no sabemos si gana o no gana. Eventualmente, si Massa gana, la verdad es que el horizonte se le extiende. Se le extiende por lo menos 4 años. Los incentivos yo creo que le cambian. Massa tiene gobernabilidad o ha mostrado que tiene gobernabilidad. Bueno, hoy no se visualiza cuál es la estabilización y no se visualiza cuáles son las reformas. Al revés, Milei, si querés, uno discute sobre la gobernabilidad, tiene un programa de estabilización que a veces es la dolarización, a veces sí, a veces no, y tiene un programa de reformas que van mutando, ¿viste? Primera, segunda. Bien. Pero lo que digo es, en el fondo vos lo que necesitas, y vuelve a los acuerdos políticos, si querés necesitas la voluntad de transformación de Milei, después podemos discutir hacia dónde. O sea, yo creo que exagera, digamos, el personaje, exagera, digamos, parte del discurso, pero claramente hace falta un cambio, pero requerís la gobernabilidad que hay del otro lado. Y eso es un acuerdo, esos son acuerdos políticos. O sea, en alguna medida, Milei le podría comprar, yo decía en su momento, antes de este balotaje, la gobernabilidad de Massa y el programa Juntos. Y Massa podría comprar, finalmente, en algún punto, si no hay acuerdos políticos, vamos a seguir discutiendo lo mismo. Por los siglos de los siglos, salvo que nos hundamos con la Atlántida y ahí, bueno, por lo menos pasamos a una mitología. Gracias por haber venido. Gracias. Pequeña pausa, vamos. ¿Quién se suma? Pues Rolo Barbano. Hola, Rolo. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas noches. Muy bien, eso estaba esperando. A ver, todos Rolo Barbano. ¿Cómo va a ser Rolo Barbano? Hace El Señor de los Anillos. Y después refriega. Ahí está. Salen 5 anillos, 4. Muy bien. Momento, miren, 21:22, el horario exacto para los clics políticos de Pablo de León. Vamos. Muy bien, venga, por ahora sin auspicio ni canje Por ahora. Solamente por ahora. Sí, vamos a la consigna que ya es remera después del debate. Lo siguiente, señor director. A ver, clic. Muestre. A ver, vamos. Ya va a venir, está viniendo. Y todos los que llegan solos se ponen a buscar pareja. Ah, mira. Algunas dicen que sí. Algunas dicen que no. Sí. ¿Esto lo inventó el negro? ¿O lo Rodríguez, te pido. Cantar en la mesa de la radio. Te pido por Dios. Bueno, perfecto. Me toman
Esta mesa me sube. Hablalo con tu analista. Seigman, ¿por sí o por no? ¿Querés ver los clips políticos? Dale, vamos. Bueno, todo este tema del por sí o por no generó un montón de memes. Vamos a repasar solamente algunos. El primero, señor director, vamos. Ahí está. La milanesa de carne es 1000 veces mejor que la milanesa de pollo. ¿Sí o no, Seigman? Sí. Estamos en una unidad total con la milanesa de carne. Total, la milanesa es de carne. Es de carne. No, no es El milanesa. resto, Yo el exacto. pollo, yo te alterno con... Ahora entendemos todo, Corea del Seigman. centro de la milanesa. A los Corea del centro tibios, de la milanesa. a los tibios, igual No. que las milanesas de pollo, los vomitan. Ay, no. Vamos al segundo, señor director. Vamos. Ahí está. Pero gustás de mí. Sí, esto no me digas que no, ¿O me digas no? que no es una remera esto. ¿Por sí o por no? ¿Eh? Por sí o por no. Imagínate, Rolo Barbano, anillos, gel, sí o caminando por por la calle Mansilla, directamente a la mañana, y remera que dice, Por sí. gustas por sí o por no. ¿O no, Rolo? ¿Sí o porno? Sí o por no. No. Te pido, por favor, que te controles. Y la última, que le vamos a apuntar a Bazán, Está no muy me bien. acuerdo qué era, pero le vamos a apuntar a Osvaldo Bazán, que A ver, defina ¿qué por sí dice? o por no, señor director. Crema del Menta cielo y granizada menta siempre. ¿Son opciones en tu helado? No. Sí. No, no. Menta Bueno, granizada por no. siempre. Sí, el tema siempre. del gusto de Lucía es una discusión puertas adentro muy intensa. A mi pero hija Lara le gusta el de menta. Bueno, que no. Es el mejor helado de sabor. dentífrico. Es de- Después de la milanesa Helado de de pollo le das dentífrico. helado de No, le voy a, Helado le de voy a- dentífrico. No, a cruzar menta el cuerpo. granizada. A mi hijo Rocco, que tiene 11 años, también le resulta Pero- el gusto favorito la menta granizada. Así que Somos para él es por muchos. Bueno, está bien. Es infantil, Lucía. Es infantil. Claro, El grupo es infantil. Bueno, esta es otra Como la crema del discusión. cielo. Vamos, por no. ¿qué más? Perfecto. Bueno, vamos a un clásico. Vamos a un clásico de estos clips. Cuando terminen, nos vamos a extrañar. El ministro no para. A ver. No. No, sigue. Otro. Escuchemos. La Propaladora oficial. A ver. A ver. Fíjense que va en el En sur, caballo. ¿no? Va ahí, Sí, caballito sí. ahí, tracciona sangre en este caso sí. Se escucha ahí los cascos del caballo, los con la caballitos bien, cerradura. con la herradura bien puesta. Bueno, Muy bien. el ministro anda por un montón de lados. Vamos a ver dónde está el ministro hoy que A dice ver, que Milei no ¿dónde puede atender predica? ni un Maxi Kiosco. ¿Dónde fíjate. predica? A ver. Por idea, la verdad que el otro se ha demostrado, quedó. Senta que tiene experiencia también. Y ley quedó expuesto que no. Está capacitado, ¿no? Tiene madera para. Berti ya estaba convencido. Claro. Pero es una charla ahí, tal vez alguno esperando el tren o el colectivo. ¿Te puede en el ministerio? No, ¿no? Abogado. Vos vas a ver le tocas timbre al ministerio y vengo a ver al ministro. ¿Está? ¿No está este? Claro, por sí o por no. Por ahí está, El ministro está el ministro Por ahí- por sí o por no. Por ahí están los videos de él recorriendo todos estos lugares. Bueno, Pero qué sé antes yo. convencía gente, ahí directamente está charlando amigablemente con uno que Confirmación se que lo sí. rola. Escuchame una cosa, vos estás en la parada, tomás el subte, ¿no? Sí. Suponete. Estás esperando el subte Sí. y al lado está charlando ministro. dos personas y una es un ministro. Yo le preguntaría, señor Catopodis, ¿qué hace que no está en el ministerio claro. trabajando? Está bien, pero Rolo, vos sos Y otra círculo rojo. cosa. Decís que sí para que no te jodan. Pablo, me Sí. preocupa el tema de la camperita, que es siempre la misma. Eso es cierto. Bueno, cábala. pero si Milei anda siempre con la llovineta. azul, con la La de- llovineta sí. azul, que por suerte no la llevó al debate, está bien lo que vos decís. Igual anda con el uniforme. cábala, ¿Qué le vamos a viejo, hacer? no seas así. Bueno, O cap- ¿Qué o más? capaz- ¿Tenemos más? pasemos a temas médicos el tercero. A ver. Uy, a ver. Al médico vamos, al médico vamos. Bueno. Hay que estar sanos. ¿Por qué? Qué horror, Lucía, ¿por qué? La Es una canción infantil. adoctrinante No para me asusta. convencer a los ¿Qué es niños. esto? Bueno, ¿vos le haces escuchar esto a tu hija? Ayuda. No, mi hija ya Medimos escucha la fiebre. trueno, que Medimos escucha otras la cosas. fiebre. Bueno, vamos a ver, el debate ha dejado muchas cosas, tendríamos para toda la noche, pero el programa sigue. Tercer clic, señor director. Y a relaciones aplastado a la izquierda. Entonces ese es tu problema. Todas las toses de ¿De qué Massa. hablas? De cómo ustedes han enseñado algo absolutamente revolucionario, que es la idea del Ministerio del Ahí Capital está el Humano. tosedor, señores. Dicho ¿Dónde está? ministerio. Era masa. Es Era más, Massa. tiene Tosedor. graves problemas de alimentación. Digamos, no como Esa vos que es el seguís tosedor, fracasando debe. siempre de la misma manera. Es la voz de Aura para los competitivos. tosedores.
En el Ahí está, 3,5% esa es la señal de los ahora venezolanos queremos que tosedores. justamente No la se ley tose cumpla. así, Massa. Digamos, no como Es verdad, ahí está. Entonces, con el antebrazo. Un bar. Vamos con el bar. No, pero es la pandemia que está mandando una señal de es ahora, distráiganlo ahora. A toser se ha dicho. Tenés una fuerte injerencia en los medios. Hay que reconocer que siempre la tos no te sale, no la controlás, en un momento se te escapa, no siempre llegas tan prolijo. Massa llegó perfecto, con lo cual tenemos al verdadero tosedor en esta edición que encontramos en Twitter para todas y todos. Pero no se usa con la no se tapa sí con la o por mano no? la boca. Por sí o por no. Por sí o por no. Por sí o por no. ¿Te gustaron estos clics, sí o no? Me encantaron. Perfecto, mañana volverán. sí. Menta granizada, ¿sí o no? No, menta granizada, no. De León está llorando como la despedida de los chalchaleros. Pero que no hay que despedida. cortarlo. ¿Sí o no? No hay despedida. Por sí o por no. ¿Hay un corte? Sí. Tengo un llamado telefónico, pero antes voy a presentar a una visita. Es Carlos Maslatón. ¿Cómo estás? Gracias por recibirme. Vamos a repasar brevemente y después volvemos a vos. Vos dijiste, voy a votar a Milei, siendo consecuente con tu tradición liberal. Lo hiciste, pese a los desacuerdos, en la PASO, ¿correcto? En la PASO y en las generales. Bien. Y después votaste a... Voy a votar a Massa el domingo. Sí, señor. Yo siempre, desde mi pelea con Milei y con su entorno, que fue hace 1 año y medio, dije, me voy a mantener en el movimiento disidente, con la libertad de criticar lo que me parezca criticable, cada vez más cosas, porque he discrepado con la acción pública de Milei del último 1 año y medio, y mi lealtad política va a seguir en el cuarto oscuro, salvo que, esto está escrito hace 1 año y medio, que en algún momento Milei acuerde con Macri o con alguna secesión de Juntos por el Cambio o con Juntos por el Cambio en su conjunto. Como esto se ha verificado, esta cláusula negativa se ha activado y me da a mi derecho, una autorregulación, a entrar en libertad de acción. Y en este sentido yo elijo para votar el domingo Sergio Massa. Entonces, explica, ¿cuál fue la cláusula que vos te Que redactaste? nunca hagan acuerdo con Macri. Y vos dijiste, si hace eso, Sí, de acuerdo. si no hubiera seguido votando a Milei. No hubiera Pero seguido aún ¿No, en ¿no el es más balotaje. parecido lo que piensa Macri y Milei que votar a Massa? Bueno, desde el punto de vista de ellos probablemente sí, desde el punto de vista mío no. Bien, ¿me Yo permiten? no quiero que se repita el experimento económico del 2015 al 2019. Está interesante la charla, ahora la vamos a retomar. Yo se los anuncié, pero ahora vamos a hacer un llamado telefónico, ¿me permiten? ¡Aló! Buenas noches, estimado Diego. Espectacular desenlace electoral. Qué año tan divertido y estimulante estamos teniendo. Lo celebro atónito como Taylor Swift, con la boca abierta y los ojos vidriosos, mirando a un lado y a otro como sin entender mientras susurro, qué país maravilloso. Todos cagados de hambre, no se pueden comprar ni un par de zapatillas. Cuando Pero- se inunda improvisan balsas con pedazos de árboles, como hacían los maoríes, pero siempre con alegría, con emoción, con dólar subsidiado en los free job. Hay que creer o reventar, esta patria es indestructible, es espectacular. Es cierto. Celebro es siempre eso, Lleno Diego. Taylor Swift, es cierto. Así es. Si no la pudo destruir Margaret Thatcher, la amiguita de Javier Milei, menos la va a poder destruir la inflación. Y te digo más, creo que el año que viene va a ser espectacular. ¿Por ¿Sí? qué? ¿Con Sí. qué dato evidencia? Espectacular, va a ser espectacular, porque Quiere decir nos vamos a espectacular. cagar de risa. Ah, bueno, en ese sentido, buenísimo. Ojalá. Bueno, ¿cómo vio el debate, lógicamente, Jaime? Mira, tenemos que estar todos unidos contra el peligroso avance de la ultraderecha que hoy representa la alianza Milei-Macri. Es lo único que Si podrá usted- calmar el feroz resentimiento eso? que El peligro- llevamos a cuesta No estaba con Macri. como una usted. mochila. Y bueno, pero es que... Por favor, vénganos, Sergio Massa. Te lo pido, por favor. ¿Cómo? No soportaríamos ¿Cómo verlo vénganos? reír nuevamente a Mauricio. No, ¿Usted qué le falta? ¿Dólares, Jaime? Usted estuvo tan próximo a él, a Cambiemos, fue determinante. Inflaba los globos. Nada. Usted dijo que era el espacio político que representaba lo nuevo de la Argentina, los globos, Eso la era alegría, antes. que su propio Eso nietito era antes. estaba harto de la vieja política y le enseñaba cómo era el nuevo mundo. Y lo que Bueno, más eso se era parecía al nuevo mundo era Cambiemos con Macri. Tengo miedo, estoy tranquilo porque creo que empiezan a haber chispazos en ese vínculo Macri-Milei. Ah, Usted disfruta si a sí. Macri le va mal, básicamente. Y pues sí, eso. Sí, sí, sí.
Listo. Fíjate que ayer no hubo nadie del PRO, ni el mago sin dientes, nadie. A Milei lo dejaron solo. Me hizo acordar aquella película Mi pobre angelito, donde un niño indefenso de ojos celestes se quedaba solo y rodeado de ladrones. Bueno, eso le pasó a Javier. Ni Fátima fue. Lo han abandonado, lo han dejado sin fiscales, servido en bandeja frente, bueno, al peronismo que ya tiene la servilleta en el cuello como el coyote. Espectacular. Fuerza Servini de Cubría. Fuerza Varones del Corumbano. Fuerza Gildo. ¿Cómo fuerza Gildo? Sí. ¿Cómo pasa de Mira, Macri a defender a Gildo? Entre la falta de fiscales y el fin de semana largo que les encajó a Alberto, lo van a empomar al peluca. ¿Sabes, Diego, que siempre se dice que para ganarle al peronismo por un punto hay que tratar de ganarle por 4? Bueno, esa frase es antigua, vetusta. Ya no corre más. Ahora, para ganarle al peronismo por un punto hay que ganarle por 7. De todas formas, no pongamos en duda la intachabilidad del sistema electoral. Son habladurías. Pero de todas formas, Mauricio, estás a tiempo de ayudarlo en serio a Milei. Es muy sencillo. Vas a la caja de seguridad, sacas $2 millones, que para ti es un vuelto, paga a los fiscales. El dinero todo lo soluciona. Es así aquí en la China, en todos lados. Pero si lo iban a hacer o no, no lo iban a hacer. ¿No le iba a poner, Mauricio? Pasa que Mauricio no tiene un cocodrilo en el bolsillo, tiene a Godzilla directamente. Antes de partirse esa plata para pagar fiscales, prefiere que gobierne Vanina Biasi. Es así. Nadie más amarrete que el Calabrés. Es vengativo. Pero no tanto como para romper los cabeza grande que le dejó don Franco. Es dificilísimo sacarle. Muy bien, Jaime. Lo sé porque hace años que estoy ahí. Bien. Tratando a veces cuesta más. Ahora está costando mucho más. Por eso Sí, estoy por así. eso se nota Claro. eso. ¿eh? Sí. Bueno, muchas Sí. gracias. Lo que sí, una corrección para el video que estuve viendo los spots de Sergio Tomás Massa, el del avión que despega. Al final dice, viene la Argentina que estabas esperando. Algo así. Sí. Y cierra con una persona con casco amarillo y la frase es, no dejes que te la saquen. Bueno. Guarda. Es un poco fuerte. Guarda. Bueno. El Gracias. que tiene el casco amarillo va a pasar a ser el futuro boludo del asado. Me parece. Sí. No dejes que te la saquen. Perfectamente puede ser. Bueno, Jaime. Eso. Ya está. Déjeme cuidarlo. Y ahora, ¿cuándo esto me lo pagan? ¿No? ¿Por actores el sí, bolo? claro, ¿Cómo es? ya tenemos todos los Bueno. datos. Sindicato. todos Ya, los pregunte datos. por Mauricio. Gran Gracias. abrazo, Diego. Gracias. Gracias, Jaime. Bien. Listo, votás a Massa, está claro, aceleramos la película. Desde el punto de vista de la economía, ¿dónde ves el riesgo o los riesgos más grandes? Yo creo que el ¿Tiene país plan está... Massa y qué debe Bueno, hacer según vos crees? Yo no sé lo que tiene. Por la duda, claro, no formo parte del equipo de Massa. Yo soy simplemente un forista de internet que opina de todo. Es verdad que estuve en el debate por invitación de Massa, pero no estoy al tanto de sus planes. Lo que sí yo puedo hacer es deducir lo que va a venir y lo que tiene que venir. A ver. Y en relación a las notas anteriores, lo que yo creo que pasa en Argentina, está trabado el país por una cuestión financiera que es de fácil resolución. No se discute más el tipo de cambio en el mundo. El tipo de cambio es flotante, lo que el mercado establezca. No se administran más, no se raciona más las divisas. Si haces eso, vas a tener menos reservas. Y Argentina hace 12 años que está con este mecanismo que ha fracasado con 3 gobiernos seguidos. Pero lo que es extraño que si hay algo que Massa no va a hacer en el primer tiempo, por lo menos largo primer tiempo, es levantar el cepo. ¿Cómo sabés que las circunstancias económicas y políticas no lo van a llevar a que lo tenga que hacer? Ordenadamente y sin ningún escándalo ni ningún desequilibrio que haga que la gente se vuelva loca. ¿Y por qué no lo hizo en estos 15 meses, Carlos? Porque Massa no es un enigma como ministro de Economía, porque hace 15 meses que es ministro. Yo lo que te puedo contar... No, vos decías, en julio, hay un problema financiero que es de fácil resolución. ¿Por qué es no de lo fácil soluciona ahora resolución. Massa? Los dos problemas son, para ser claro, es la necesidad de poner un tipo de cambio libre y flotante y bloquear todo este tema que se llaman las LELIQs, el Banco Central, que es plata que toma el Banco Central, que la remunera. Estas dos causas
son las de la inflación actual. No es como dice Milei, que es el déficit del presupuesto, el gasto. ¿La emisión no es el problema? Sí, pero es que esto que yo te estoy diciendo es emisión. Claro. Esta emisión es de las LELIQs, pero no se relaciona con el tesoro, con el déficit del ¿Por qué tesoro. Massa no lo soluciona ahora? Si está Yo claro hablé en con tu él mirada. hace 1 año y medio cuando asumió, me llamó, me dice, ¿me das una opinión? Yo le dije, te va a ir re bien porque sos un gran negociador, consensuador, pero tenés que arreglar estas dos cosas. Si no lo haces vos, lo va a hacer el próximo gobierno. Ahora, ¿por qué no lo hace? No se anima, tiene miedo, el tema electoral. Hace 12 años que estamos con este problema. Ahora más 12 años seguidos. Pero mi deducción es que esto no da para más. Entonces, que sí o sí el próximo gobierno, sea Milei o sea Macri, esto es lo primero que va a solucionar. Se puede hacer en 2 etapas, ¿viste? Cuando se llama desdoblamiento cambiado, vale hacerlo así. Pero en 6 meses esto tiene que estar listo y no va a pasar nada grave en el país. Ahora, te hago una consulta. Digo, vos hablas de un tipo de cambio flotante y suena raro que una fuerza peronista con el kirchnerismo todavía activo pueda ir a una opción por este tipo, me parece. Digo, ¿qué Cristina pasa si yo nunca te digo... y Kicillof nunca sostuvieron algo así? ¿Qué pasa que si yo te digo que en el ultra kirchnerista, la ultra kirchnerista etapa del año 2003 al año 2011, lo que hubo en Argentina es tipo de cambio libre y flexible y flotante, y no hubo política monetaria con la LELIQs y las LEVAQs? ¿Qué pasa si yo te digo ahora... Había dólares, no es lo mismo. ¿Qué pasa si yo te digo ahora? Pero que haya dólares es una consecuencia del tipo de cambio libre. Que no haya dólares es consecuencia que vos le pongas un precio oficial. ¿Qué pasa si yo te digo como liberal que quiero volver a la ultra kirchnerista política monetaria y cambiaria que se dio del 2003 al año 2011? Te diría que ahí tenés que controlar que no haya déficit, que haya equilibrio fiscal. Es irrelevante, es completamente irrelevante de eso. Yo no quiero reprimir síntomas. Vos sos psicólogo. Nunca sirve reprimir síntomas. Si vos tenés un poco de inflación, es preferible que se manifieste, pero que vos no adulteres el sistema de precios, la comunicación de ¿Y la dónde información. se rompió? Vos proponés... El problema actual como empezó en hipótesis- octubre del 2011. ¿Qué cosa? El problema actual empezó en octubre del año 2011. ¿Qué pasó en ese momento? Cristina Kirchner ganó, sufrió una corrida por desconfianza, una corrida cambiaria, y no dejaron flotar el precio, que es lo que hubiera equilibrado las cosas, y entramos en un cepo y en otro, y en otro, y en otro, y encima se creó para generar, entre comillas, demanda de dinero, Pero ¿y por todo qué? el sistema Vos, de las pero no LEVAQs. fue ese un síntoma. El cepo no fue un síntoma de los desarreglos no. de la macroeconomía que ya venían. Yo lo veo distinto. El cepo es una medida artificial que se pone para tapar síntomas. Está bien, el ¿Está bien? síntoma era la corrida, decís vos, por desconfianza. El síntoma es la percepción general del mercado de que algo está mal. ¿Y qué veía Aun en ese cuando momento algo el mercado? esté- Está bien. Un pasaje de una economía libre o medianamente libre a una cosa mucho más controlada. ¿Quién es Mercado- Kicillof, entonces? No, Kicillof es año recién 2014. Entonces, yo te estoy mandando para octubre del 2011. Era Moreno, Marcó del Pont, un poco Ese tipo de gente, claro. Moreno, bueno. ¿Cómo se llama conceptualmente lo que vos estás planteando, esa etapa del kirchnerismo con este elenco que señala Jessica? Esa etapa del kirchnerismo que va de octubre del 2011 a junio del 2013, que es cuando Massa se secesiona y arma el Frente Renovador, Sí. ese año y medio es lo que queda de recuerdo del inicio de la grieta moderna. Es cuando veíamos mucho, yo inclusive, al kirchnerismo como virando hacia el chavismo venezolano. De ahí son las grandes manifestaciones, ¿te acordás? El 8N, el 13S, el 18A. El pueblo se levanta porque percibe que puede haber algo malo. Esa etapa ultra kirchnerista terminó después, gracias a Massa, que moderó al kirchnerismo yéndose. Pero ya había empezado en 2008, ya había un desequilibrio de caja En el feroz 2008, que se llamó en 125 el y se 2008, romantizó sí. diciendo el campo nacional y popular contra el campo amarrete. Fue algo totalmente innecesario, un error del gobierno, duró 3 meses y lo dejaron. Por eso ellos pudieron no perder el año 2009 y por eso ganaron categóricamente el 2011. ¿Cómo se juntan 54% de los votos en el 2011? Bien, vamos para adelante porque es interesante discutir historia, pero entonces vos lo que vos ves Yo es creo que resuelva LELIQ, resuelva cepo. Solamente con eso. Lo único que hay que hacer en el país urgente y rápido es resolver esas dos cuestiones y tranquilizar a la gente en el sentido que no viene una catástrofe. Diego, no hay ninguna posibilidad de hiperinflación en Argentina.
¿Por qué no? No asustes más. Porque no están, porque mira, en la hiperinflación los precios suben más que la emisión monetaria. Y suben antes que la... No está pasando eso. Esta inflación que estamos viviendo ahora es una inflación típicamente de los años 80 o 70. Un día tenés 12, otro mes 8, después puede caer al 6, así. ¿Y vos por qué vas a votar a alguien que no puede solucionar el problema ahora? Te lo pregunto para que convenzas a quienes nos están escuchando. Por dos razones. Hace 15 meses ministro de Economía. Sí. Tenemos esta inflación que corre al 140. La pregunta anual. es excelente. ¿Por qué vas a votar a alguien que no sabés si puede resolver el problema que él mismo está creo que lo va a arreglar. Estoy convencido que lo va a solucionar. Y otro, porque el plan económico de Milei, a mí, yo lo encuentro nefasto. Está bien, pero ese es Milei. Yo te estoy preguntando por qué Massa. Bueno, está bien, pero y que uno tiene que optar por uno. Como dijo Massa ayer, esto no es Mauricio ni Cristina, vos y yo. Pero por eso te pregunto, Carlos, con todo respeto, ¿por qué vas a votar a Massa? ¿No? Bueno, Milei es nefasto. Porque creo que le va a encontrar la vuelta y porque Milei para mí en temas económicos, ni hablar de otras cuestiones, está completamente equivocado. ¿Por qué cree que le va a encontrar la vuelta? Porque la tendencia económica argentina, aunque a ustedes les parezca imposible, es al alza. Así como yo estoy viendo el país. Y no hay ninguna posibilidad de que entre ni en recesión ni en hiperinflación. Y los activos argentinos están muy baratos. Todas las cosas en Argentina en términos reales están baratas. Los sueldos también, por supuesto. Y de acá vamos a pasar a una situación donde las cosas van a subir en términos reales. Ayúdanos a ver desde tus lentes por qué esto ocurriría y te pregunto si es condición estas dos medidas que vos mencionás como solución. Es decir, LELIQ y CEPO para todo este bienestar y este crecimiento que vos mencionás. Y si eso no ocurre... Es muy importante que suceda. Hoy vos tenés en los últimos 2 años una economía en recuperación fuerte sin la solución de estas dos cuestiones. Esta economía en recuperación con la solución de estas dos cuestiones, que es CEPO y LELIQ, vuela al alza y es imparable. Y yo creo que las circunstancias políticas, económicas, el poder que va a tener Massa como presidente, si es que gana finalmente, las cuestiones regionales, mundiales, un día van a decir, pero esto no tiene sentido. Estos controles, ¿qué sentido tienen? Y a Argentina le va a empezar a llover dólares. ¿Y pero por qué Milei no lo puede hacer? Vos estás diciendo, porque él, Massa está haciendo todo esto. Porque él específicamente, él ha dicho que Milei tiene otro no puede plan. hacer esto? Él ha dicho que tiene otro plan. Él tiene un plan de dolarización, que es desmonetizar el peso argentino y convertir todos los pasivos monetarios con dólares que tiene que conseguir afuera y se tiene que endeudar. Pero y él habla de 10.000 millones de dólares y le hacen falta 150. Cuando vos estabas a favor de eso, digo, no, siempre en contra. Pero de la dolarización. Y él decía dolarización. ¿Qué tiene que ver? Uno vota por múltiples razones. Dolarización, yo siempre estuve en contra. Es más, yo creo que el disgusto de Milei conmigo y de su equipo es porque el año pasado yo estaba posteando contra ese plan de dolarización porque lo veo irrealizable. Más allá de que a uno le guste o no, no se puede hacer. No, yo tengo mucha más distancia económica con Milei que con Massa. ¿Crees que Massa te llevó al debate para ponerlo nervioso a Milei? No tiene sentido eso. Si ni me puede ver, vos estás en un asiento. Sí, pero sabía que vos ibas a estar. ¿Y vos creés que yo en el medio del debate iba a hacer una manifestación, un ruido, algo? Pero digo, ¿por qué ¿Tosiste? Sí. No tosí nada y les digo una cosa sinceramente, no vi nadie que tosiera. Y yo les decía recién fuera de aire, el sonido ambiente, tanto de los periodistas como de Milei y demás, era muy bajo. Entonces vos tenés que hacer silencio absoluto y no moverte para poder escuchar. Y yo no escuché ninguna tos, ningún ruido. ¿Cómo va a ser Massa para recuperar la confianza del Fondo Monetario Internacional después de no haberle cumplido? Eso se arregla. ¿Cómo? El Fondo Monetario nunca te va a cortar un plan económico. Después lo que vimos con Grecia hace 10 años, olvídate. Ya está, están recontrametidos. Carlos, ¿y este optimismo que vos planteás en esto que decís que todo va al alza? En una sociedad con un 46% de pobreza, con el índice de pobreza en el cual tenemos a los niños también. Sí. Digo, ¿dónde entra todo eso? Bueno, primero que nada, cada vez subimos más de la pobreza, cada vez más. Yo creo que está mal medida la pobreza y la riqueza también está mal medida. En Argentina hay mucha menos pobreza de la que se declara y hay mucha más riqueza también de la que está registrada. Esto no es algo malo, es algo bueno. ¿En qué se basa para decir? Que tendría que estar el país completamente destruido y no está destruido. El consumo es gigante. ¿Por qué hay tanto consumo? Porque evidentemente los ingresos en los últimos 2 años
por lo menos han acompañado la subida la gran subida de precios. No sé por qué. Y hay un gran nivel de informalidad también. Y no de los trabajadores informales. Este gremio es muy bearish a nivel mundial por un tema tecnológico. Pero hay un montón de cosas que vuelan. Ustedes hablaban recién ¿Pero por qué de los vos recitales. mencionás que la pobreza está mal medida por el INDEC? Porque hay un montón de ingresos que no los computa nadie. La economía barraña en Argentina es gigantesca. El tipo que te dice que gana 200.000, vos después ves las cosas que hace y gasta 1 millón. O sea que hay ingresos que no están registrados. No es algo malo lo que yo digo. Pero no ojalá fuera no es la así, negación digamos. de un problema. Estoy diciendo, hay potencial en Argentina que no está medido, que no está computado, lo cual es bueno que así sea. Esto no es una crítica. A mí me parece que está buenísimo y tu optimismo y tu mirada. Quiero entender cómo encaja tu mirada liberal en un gobierno que viene, en principio, con un primer diputado, con una actual vicepresidenta a la cual Sergio Massa tiene que consultar permanentemente, porque esto es así, y de hecho es un activo para él consultar a Cristina y tener la aprobación de Cristina. ¿Cómo encajan tus ideas liberales en un gobierno que es, si vos querés, nacional y popular? Yo no veo contradicción alguna. Las consignas pueden ser de un tipo y la historia de un tipo y después la realidad económica de otra. No hay ningún impedimento para que un gobierno peronista, mirá lo que te digo, solucione estos dos problemas que son de fácil resolución y manteniendo todo lo que yo, además, como liberal lo considero adecuado. La diferencia que yo tengo con Milei, cuando Milei dice, no, está mal quitarles a uno para darles a otro, y vos le decías de las, ¿cómo se llama? Las cardiopatías congénitas una vez, ¿no? Que él votó en contra. Dice, no, porque yo le quito impuestos a uno para darle... Y sí, es totalmente compatible el liberalismo que yo profeso, que es producción de economía libre con distribución peronista, absolutamente compatible. Yo no veo ningún problema. Después me vas a explicar cómo encaja la CIRA, que hay un señor que dice vos sí, vos no, Cuando con las quiera, ideas liberales. ahora mismo. Hacemos, quédate, una pausa, dale, vamos. Señor Maslatón, ¿cómo macheás tus ideas liberales con un ciclo político que se caracterizó, entre muchas cosas, por controlar precios, estatizó una empresa importante como YPF, coquetea con otras, o cuando ha tenido más pólvora, ha coqueteado con estatizar, ha regulado el comercio exterior tremendamente por la falta de divisas y es sumamente intervencionista? El paroxismo de esto fue la época de gloria de Guillermo Moreno, que se metía en la estructura de costos y le decía a los diversos actores sociales, decía, mostrame tu industria, quiero ver cómo construís un precio y yo me voy a meter en... ¿Cómo coincide el liberalismo con 5 de 200 ejemplos? No me voy a escapar de la respuesta, pero me impresiona que metas todo en la misma bolsa, casi 20 años de política, como si fuera casi un mismo gobierno, ¿no? Todo lo que vos acabás de mencionar, yo estoy en desacuerdo. No estoy avalando eso. La administración de las divisas es consecuencia de la elección de un régimen comercial, de comercio internacional y financiero incompatible con el mundo moderno. Este tema de que yo raciono las divisas, yo digo quién puede importar y cómo aplico el resultado de las exportaciones no puede existir más. Las IRA no pueden existir más. Pero a su vez, ¿qué es lo que genera qué cosa? La sensación de escasez de divisas dice, bueno, lo que tengo lo tengo que distribuir. Y ahí entran criterios políticos que son totalmente incorrectos y económicamente más incorrectos todavía. Pero en ese caso la distribución o la política distributiva con equidad es producto de la restricción por la intervención estatal. Exactamente. Y entonces, señor mío... Con lo cual, si vos eliminás esa restricción, y yo soy importador... Pero si vos al caniche le pones zancos y peluca es un afgano, pero está bien, pero no es esto, es lo que vos quisieras que sea. Pero viste lo que yo dije en una parte de la conversación. Yo quiero volver a la ortodoxia kirchnerista, cambiaria y monetaria del 2003 al 2011. ¿Y qué me va a decir la cámpora? Pero ¿y Massa quiere también eso, Carlos? Esa es la pregunta. ¿Por qué no vas a votar a Massa y no decís que no sabés si él lo va a hacer? Lo que yo te puedo decir, mi predicción es que lo va a tener que hacer.
cualquiera que Que las asuma lo va a tener que circunstancias hacer. van a acomodar hacia algún Exactamente, lugar. exactamente. Entonces este tema de que yo administro no tiene más sentido, porque vos si sos importador, ¿cómo funciona el mundo? Si vos sos importador, no le pedís a tu Banco Central vendeme las divisas, vos las comprás en el mercado y el exportador no le vende las divisas a su Banco Central, la vende en el mercado. Entonces no vota se más, equilibra todo. Entonces no vota Massa, vota a la inevitabilidad del asunto. Y bueno, No, está bien, correcto. Votás a lo que vos crees A lo que que la yo crisis creo- va a generar a lo en que el yo peronismo. creo que va a pasar bajo el gobierno de Massa. Y si vos me decís, ¿puede pasar lo mismo bajo Milei? Sí, pero no me gusta la consistencia de Milei, no me gustan las cosas que están diciendo, y el plan de dolarización es un delirio mental total. Entonces yo Bien. tengo que optar. No hay ideal acá. Es una opción entre dos cosas. Bien. ¿Qué Gracias va a por hacer? haber venido. El Gracias a celular ustedes. negro, el celular blanco. Perdón, no, este es un cargador. Un cargador. Pero, pará, no, porque no- Otro escuchá, día, vení. otro día- YPF, Sí. obviamente que la estatización del Bien. 2011 fue un gravísimo error, ¿no? La También. seguimos, está Otro Joaquín día. Morales Solá desde el Llano. Gracias por haber venido. Gracias.